¿Podemos regresar a un escenario de tipos de interés negativos? Veámoslo. Durante los últimos años y al calor de la fortísima inflación que se desató en Occidente desde el año 2021, nos hemos acostumbrado a que los tipos de interés se mantengan en un terreno positivo en torno al 3, 4 o 5%, y ello a pesar de que durante la década anterior era habitual que los tipos de interés fueran muy bajos, rozando el 0%, o incluso que entraran en terreno negativo. Pero ¿podría suceder que regresáramos a ese periodo de tipos de interés negativos? Desde luego, si uno mira los tipos de interés del principal título de deuda pública global, la deuda pública estadounidense, la posibilidad de regresar a tipos de interés negativos parece muy lejana. El tipo de interés de la deuda pública a 10 años de Estados Unidos, por ejemplo, ronda el 4,5%. E incluso si damos el salto a Europa, veremos que el tipo de interés de la deuda pública a 10 años de España supera el 3%. Es decir, que en principio todavía estamos bastante alejados de ese escenario de tipos de interés negativos. Sin embargo, no todos los títulos de deuda pública de todos los estados pueden decir lo mismo. Si echamos una ojeada a la deuda pública de Suiza, las conclusiones serán bastante distintas de las que podríamos alcanzar meramente analizando la deuda pública estadounidense o la deuda pública europea. Y es que el tipo de interés de la deuda pública a 10 años de Suiza se ubica por debajo del 0,4%. Es más, hay títulos de deuda pública de Suiza, por ejemplo la deuda pública a 2 años, que ya cotizan a tipos de interés negativos. Hace una semana, de hecho, incluso el bono a 5 años del Estado suizo llegó a cotizar a tipos de interés negativos. Y acaso por todo esto, por cierto, el Banco Nacional de Suiza decidió estos días colocar sus tipos de interés al 0%. No se atrevió a bajarlos todavía a territorio negativo, pero al menos en Suiza ya están en tipos de interés negativos o muy cerca de esos tipos de interés negativos. Pero ¿cómo es posible que Suiza tenga tipos de interés prácticamente cero o incluso tipos de interés negativos y en cambio Estados Unidos esté abonando tipos de interés del 4 o del 5% sobre títulos de deuda pública equivalentes a los suizos? De hecho, con este diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Suiza, uno podría imaginar que el capital debería estar saliendo desde Suiza hacia los Estados Unidos y, por tanto, que el dólar debería estar apreciándose de una manera muy significativa frente al franco suizo. Pero hete aquí que lo que ha sucedido durante las últimas semanas es que el franco suizo ha marcado su nivel más alto frente al dólar desde el año 2011. No es el dólar el que se está apreciando frente al franco suizo, sino que es el franco suizo el que se está apreciando frente al dólar, a pesar de que el tipo de interés que abona la deuda pública estadounidense es muy superior al tipo de interés que abona la deuda pública suiza. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué el franco suizo se está apreciando frente al dólar a pesar de que el tipo de interés que abona la deuda pública suiza es muy inferior al que abona la deuda pública estadounidense? Pues en la respuesta a esta pregunta hallaremos también la explicación de si es probable que este clima de tipos de interés ultra bajos o incluso negativos que ya está regresando a Suiza, si es probable que esa misma situación se reproduzca en el caso de Estados Unidos o de la eurozona. Pero antes de responder a esta crucial pregunta, permitidme que os recuerde que si queréis cubriros frente al riesgo de que bajen los tipos de interés de una manera muy sustancial y de que por tanto vuestro ahorro deje de estar remunerado a unas tasas atractivas, podéis seleccionar en estos momentos instrumentos de inversión
que os arrojen una rentabilidad muy superior al 0% o a los tipos de interés negativos. ¿Y cuáles son esos instrumentos de inversión? Pues algunos de ellos los tenéis disponibles a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Freedom24. A través de Freedom24, por ejemplo, podéis colocar vuestro capital en un ETF que invierte en bonos corporativos, ya sean europeos o estadounidenses, es decir, en deuda privada de empresas europeas y estadounidenses. La rentabilidad derivada de los intereses que abonan esos títulos de deuda privada corporativa, tanto en Europa como en Estados Unidos, se ubica en la actualidad alrededor del 6 o 7% anual. O si uno no quiere invertir en renta fija, sino que prefiere invertir en renta variable, en acciones de empresas, pero que además proporcionen algún tipo de pago periódico que se asemeje a un interés, también a través de Freedom24 puede invertir en un ETF que selecciona las mejores empresas que abonan dividendos. Por ejemplo, el llamado ETF de los aristócratas del dividendo dentro del Standard & Poor's 500, un ETF cuya rentabilidad anual promedio durante los últimos 10 años ha sido del 8,31%. Si quieres obtener más información sobre Freedom24 o sobre algunos de estos ETFs, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Bien, ¿cómo es posible que la deuda pública suiza esté abonando un tipo de interés cercano al 0% o incluso negativo en algunos tramos, mientras que la deuda pública estadounidense esté pagando tipos de interés a largo plazo, a 10 años, del 4,5%? Pues al final todo se reduce a una cuestión de oferta y demanda de deuda pública. Es verdad que la demanda de deuda pública estadounidense es muy amplia. La deuda pública estadounidense es el activo con diferencia más demandado de todo el mundo. Sigue siendo hoy por hoy el activo de reserva internacional por excelencia. Por tanto, prácticamente todos los grandes agentes económicos del mundo quieren tener exposición a la deuda pública estadounidense. Su demanda, repito, es muy amplia y muy profunda. Y a mayor demanda de un título de renta fija, en este caso de un bono de deuda pública, menor debería ser el tipo de interés que abona. ¿Dónde está, por tanto, el problema? Pues que si bien la demanda de deuda pública estadounidense es muy amplia y profunda en todo el planeta, su oferta, la nueva emisión anual de deuda pública, también es gigantesca. Durante los últimos años, el déficit público estadounidense se ha consolidado en unos niveles cercanos al 6-7% del PIB. Y eso significa que, aunque la demanda de deuda pública sea muy amplia y muy profunda, si la oferta de deuda pública crece en mayor medida que la demanda, entonces los tipos de interés, el coste de financiación de esa deuda pública, o bien se mantendrán altos, o bien, como poco, no caerán al mismo ritmo al que lo ha hecho el tipo de interés de la deuda pública de Suiza. Porque la demanda de deuda pública de Suiza también es una demanda muy intensa. Desde luego no en términos absolutos tan amplia como la de la deuda pública estadounidense, pero en relación al tamaño de la economía suiza, desde luego la demanda global de este pasivo gubernamental también es muy amplia y muy profunda. Pero es que además, a diferencia de lo que sucede con el gobierno de los Estados Unidos, el Estado suizo no está multiplicando anualmente las nuevas emisiones de deuda pública. Al contrario, Suiza es un Estado que cuenta con superávit presupuestario, y eso significa que cada año no se emite más deuda, sino menos deuda. De ahí que durante los próximos años la expectativa sea que el peso de la deuda pública en relación al PIB de Suiza vaya cayendo sostenidamente hasta acercarse apenas al 30% del PIB. Y claro, si la demanda de deuda pública es muy intensa y la oferta es decreciente, eso por ambas vías, por la vía de la demanda y por la vía de la oferta,
nos conduce a un escenario de tipos de interés de esa deuda pública o muy bajos o incluso negativos. ¿Hasta qué punto, por tanto, este análisis es trasladable al caso de la eurozona y sobre todo de Estados Unidos? Pues mientras Estados Unidos mantenga déficits públicos en el entorno del 6 o del 7% del PIB, mucho me temo que poco trasladable. Es verdad que Estados Unidos no necesita alcanzar el equilibrio presupuestario o incluso un superávit para que los tipos de interés de su deuda pública caigan de manera muy apreciable, porque, repito, es con diferencia el activo más demandado del planeta. Pero lo que sí estamos viendo es que con un déficit público estructural tan alto como el 6 o el 7% del PIB, eso se traduce en un exceso de oferta pública en relación con la demanda y, por tanto, en tipos de interés muy alejados del 0% o del territorio negativo. La eurozona, en cambio, sí podría estar más cerca de ese escenario, dado que el déficit público ahora mismo del conjunto de la eurozona se ubica en el entorno del 3% y la deuda pública total está por debajo del 90% del PIB. Es decir, que ahora mismo la oferta de deuda pública en la eurozona no está aumentando a un ritmo aceleradísimo y, por tanto, a poca nueva demanda que haya de deuda pública europea, resulta factible absorberla sin que se disparen los tipos de interés. En definitiva, los tipos de interés negativos de Suiza son un caso ahora mismo excepcional dentro del panorama occidental por la simple razón de que Suiza tiene un superávit presupuestario que contribuye a reducir continuamente la oferta de deuda pública que existe en el mercado. Mientras el gobierno de los Estados Unidos siga emitiendo, en tiempos de expansión económica, deuda pública a un ritmo anual del 6 o del 7% del PIB, es harto dudoso que podamos volver a ver en los Estados Unidos tipos de interés cercanos al 0% o en territorio negativo. Mientras los políticos se sigan sobreendeudando, los tipos de interés se mantendrán altos porque serán esos políticos los que absorberán y fagocitarán el ahorro de los ciudadanos.